Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su proyecto, a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por la sintonía y también pidiéndoles que si creen que vale la pena estos programas, nos ayuden a compartirlos para que aparezcan en sus muros, en Facebook y en YouTube. Estamos bajo Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos abreviado EEUU. Seguimos esforzándonos por repasar 2.500 años de historia mundial y también una segunda línea, la historia de México. En esta línea de la historia de México estamos prácticamente al día, pero nos faltan algunos programas en la línea de la historia mundial para empatarnos y así seguir adelante con las dos líneas en paralelo. Estamos estudiando ya ahora en el siglo XX la Guerra Fría. Hemos llegado ya al punto de donde hablaremos del conflicto árabe-israelí, que también fue, digamos, que entró en la esfera de la Guerra Fría. No se le escapó nada a la Guerra Fría, aprovechaba todos los conflictos y de alguna manera u otra los hacía parte de este conflicto llamado la Guerra Fría. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y vamos a entrar en materia, no sin antes seguir reconociendo y agradeciendo estos programas, pues todos los materiales, sobre todo esta línea de la Guerra Fría, los estamos tomando de Diana Uribe, de su información que ella nos ofrece y que seguimos recomendándole que la busquen y que la sigan. Tiene una manera de explicar la historia bárbara y unos conocimientos impresionantes, así es que ahí tiene. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia y esto es lo que les tenemos preparados en el programa de hoy. Entonces estaremos viendo ya lo que es el bosquejo de este programa. Vamos a ver el conflicto árabe-israelí, acuerdos y retos. El conflicto árabe-israelí entra en la órbita de la Guerra Fría. Vamos a hablar de dos pueblos, dos promesas, una tierra, 5 guerras en Palestina, la intervención de Anwar el Sadat y el comienzo de los acuerdos. Importante, se hace presente la Guerra Fría, empiezan a darse los acuerdos y buenos los acuerdos, difícil la implementación. Muy bien, pues entramos ya de lleno entonces. El conflicto árabe-israelí entra en la órbita de la Guerra Fría. Hoy vamos a ver los acuerdos de Oslo y el conflicto árabe-israelí después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se hace posible uno de los momentos más esperanzadores en la historia de finales del siglo XX, teniendo en cuenta que lo recorrió casi todo. Y es el momento de los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, entre Israel y el mundo árabe, entre Yasser Arafat e Isaac Rabin. Esto es posible porque terminó la Guerra Fría. Pero, ¿cómo se relacionan estos dos temas? Si en lo aparente el conflicto árabe-israelí en sí no tenía nada que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría va tomando todos los conflictos que crea, que aproveche, que los recontextualice. En cualquiera de los casos, la Guerra Fría va tocando todos los conflictos existentes. En este caso fue el momento en que se está produciendo el proyecto del panarabismo, la nacionalización del Canal del Suez, cuando Gamal Abdel Nasser propone una salida histórica que revierta los efectos del colonialismo sobre el mundo árabe y que les dé un sentido propio y autónomo. Cuando en 1956 se produce la nacionalización del Canal del Suez, en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética entran a apoyar a Nasser en su proyecto de nacionalización. Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Nasser porque el Canal del Suez estaba en manos de Inglaterra y Francia. Recordemos que sin atravesar el Canal de Suez, que es el que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, le toca hacerse en la Magallanada, dice Diana, de irse hasta el extremo sur de Sudáfrica, atravesar el Cabo de la Buena Esperanza y el mundo de las tormentas. El Medio Oriente une los 3 continentes, África, Europa y Asia, y el Canal de Suez es la unión de todos esos continentes al hacer este paso interoceánico. Entonces, en ese momento, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se involucran a partir de la crisis del Canal de Suez, donde también Israel va a entrar en la crisis y le va a quitar a Egipto el Sinaí, en ese momento se produce un relevo y salen Inglaterra y Francia, que eran los que habían colonizado esa zona desde comienzos del siglo, desde los acontecimientos en torno al Imperio Turco Otomano, y entran Estados Unidos y la Unión Soviética, y al entrar, aquello queda vinculado a la Guerra Fría de la siguiente manera. Nasser va a ser un proyecto faraónico que lo va a inmortalizar a la altura de Ramsés y de Tutmosis. Hace la represa de Asuán, una obra descomunal. Esto es canalizar las aguas del Nilo y crear una hidroeléctrica para abastecer de energía al Egipto moderno, y para eso fue que tocó montar los templos de Abu Simbel 200 metros más arriba en la montaña, empotrados de manera que cuando llegue el sol de septiembre se iluminen las 3 figuras y permanezca en la oscuridad Ta, el dios de las tinieblas. Una señora obra. Cuando va a hacer la represa de Asuán, le pide apoyo a Estados Unidos, ya superada la crisis y todo eso, y Estados Unidos le pone unas condiciones de financiación y de crédito tan complicadas que no son viables. En ese momento, NASA le pide a la Unión Soviética que le preste, que le patrocine la creación de la represa de Asuán, y la Unión Soviética, ni corta ni perezosa, lo hace. Financian la obra y al financiarla, al principio eso es una cosa increíble porque son ingenieros bálticos que en ese momento venían de Ucrania
y estos están trabajando a 50 grados a la sombra en el desierto y pues se derriten. Así que la obra la terminan haciendo los egipcios. Pero la financiación y la ayuda técnica es soviética. Al hacer la obra con los soviéticos, inmediatamente Nasser entra en la órbita soviética. Siria también va a entrar en la órbita de los soviéticos. Irán, desde su creación misma como Estado, ha tenido siempre el subsidio, el patrocinio de Estados Unidos. Al entrar esta nueva figura, empieza la Unión Soviética a presionar a través de Siria, de Egipto y de estos países, y por el otro lado, Estados Unidos a través de Israel, y así quedó la Guerra Fría instaurada en la región. De ahí en adelante el polvorín del Medio Oriente, de por sí ya muy complicado, empieza a tener los tonos de la Guerra Fría, y estos tonos pues son de confrontación. Entonces la tragedia de los palestinos y de los judíos se ve inscrita dentro de este nuevo marco. Dos pueblos, dos promesas, una tierra. Esta es una tragedia de dos pueblos. Ambos son víctimas. Los unos son víctimas del colonialismo, que es el caso de Palestina, y los otros son víctimas del antisemitismo, que es el caso de Israel. Ambos pueblos están despedazados por una tragedia que fue como se organizaron las cosas después del hundimiento del Imperio Turco Otomano, cuando la corona británica le había prometido a la comunidad judía internacional en 1917, a través de la decisión Balmer, que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel. Y cuando a la disolución del Imperio Turco Otomano se le prometió a los estados árabes, ¿verdad? Y cuando a la disolución del Imperio Turco Otomano se le prometió a los estados árabes que en la tierra llamada Palestina, estamos en 1920, 3 años después, existiría un estado árabe. Hay una doble promesa de una misma tierra a dos pueblos, promesa que estará cargada de ambigüedades y que llegará a situaciones críticas en el momento en que las leyes de Nuremberg en 1935 vayan a producir el éxodo de 135,000 judíos hacia Palestina, lo cual empieza a cambiar el equilibrio demográfico de la zona y empieza a generar unas tensiones que se van a exacerbar a niveles increíbles cuando ya termine la Segunda Guerra Mundial. Europa enfrenta en ese momento el karma del Holocausto, que es el producto final del antisemitismo de 2000 años, de la persecución y de la no aceptación por parte de Europa de la comunidad judía, porque su carácter no cristiano, en el momento en que ellos llegaron a Europa, que era en pleno medievo, los va a hacer objeto de 1 y 1000 persecuciones por todo tipo de razones, por todo tipo de historias y por todo tipo de condiciones. Eso va a hacer que su vida en la diáspora, que es lo que ellos llaman los años del exilio, los 2000 años de exilio después de haber sido expulsados del templo de Jerusalén, van a vivir en Europa. Entonces, el holocausto, que tiene la doble condición del exterminio que Hitler hizo con la mano de silencio, complicidad, omisión o entrega física y frontera de la comunidad judía a los nazis, porque les pusieron las estrellas amarillas y los montaron en los camiones y los denunciaron y los llevaron a las comisarías y después nadie supo qué pasó con eso. Este karma es lo que hace que Europa se vaya a meter en la necesidad de resolver este problema. Es un conflicto europeo porque ellos hicieron el exterminio. Fue la Alemania nazi la que cometió el holocausto, pero fue la comunidad europea en grados muy diferentes, desde el heroísmo hasta la delación, donde se tuvo el escenario, lo que va a ser el holocausto. Y eso no es posible si no hay una cultura antisemita donde eso se hubiera dado. Y la muestra de eso, siempre lo hemos dicho, fue como Suecia, Noruega y Dinamarca no tuvieron nunca participación en el holocausto porque no entregaron a los judíos, porque se negaron a aceptar ese tipo de imposiciones, porque se pusieron una estrella amarilla en Dinamarca, el mismo rey, para no entregar a los judíos. Habíamos hablado cómo eso se va a volver una cosa muy complicada porque un buque, que es el Olimpia, se rebautiza como Éxodo, y al rebautizarlo como Éxodo, hacen una huelga de hambre para pedir inmediatamente que se pueda desembarcar en el puerto de Haifa y puedan crear el Estado de Israel conforme se lo han prometido, teniendo en cuenta que ya antes de esto un barco procedente de los campos de concentración se había hundido en el Mediterráneo porque no había quien los recibiera una vez salidos de los campos de concentración. Esa condición histórica tan apremiante, inapelable, terrible, es el contexto que hace imperiosa la creación del Estado de Israel. Así que el Estado de Israel se vuelve una necesidad sin la cual no hubiera sobrevivido la comunidad judía mundial. Recordemos que el proyecto era asesinar 17 millones de judíos y 6 millones murieron, incluyendo a muchos otros pueblos, los gitanos, los republicanos españoles, comunistas, anarquistas, pueblos de todas partes en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la creación de este Estado se vuelve un karma histórico de los europeos y eso se va a descargar sobre el pueblo de Palestina. Al final del éxodo de la diáspora judía, se convierte en el comienzo de la diáspora palestina. En el momento en que se crea el Estado de Israel, se propone una partición con Palestina, partición que no es posible, que no se considera en ese momento porque era romper
una casa por la mitad para recibir a un pueblo que hacía 2000 años estaba fuera y que decían los territorios bíblicos que debía estar ahí. Pero los mismos territorios bíblicos y los mismos textos apoyan el mismo derecho por parte de los palestinos. Entonces empieza, digamos, esta tragedia que se va a expresar a lo largo de 5 guerras. 5 guerras en Palestina. La primera guerra fue por la creación del Estado en 1948, cuando los países árabes le dicen a los palestinos que huyan, porque va a haber un ataque fulminante. Los palestinos huyen y en el ataque Israel gana. Los que no huyeron van a empezar una cadena de horror y van a ser asesinados a sangre y fuego en Deir Yassim. Y luego empiezan todas las represalias. La segunda es la de 1967, que es la de los territorios ocupados, cuando a Egipto le quitan la franja de Gaza, a Jordania le quitan la margen occidental del río Jordán, llamada Cisjordania, y a Siria le quitan los altos de Golán. Estos territorios, Gaza, Golán y Jordania, son los que se llaman los territorios ocupados y son los territorios que Israel obtuvo después de la provocación y el ataque de la Guerra de los 6 días, pero que no son los territorios asignados por la ONU. Todo el esquema de la paz en el Medio Oriente pasará por la devolución de estos territorios, que son los territorios ocupados, los que han estado desde ese momento en manos de los colonos. Después de 1967, la guerra adquiere un carácter de no retorno, se vuelve cada vez más violenta y la Guerra Fría le echa gasolina a este incendio permanentemente y cada uno presiona por su lado y estos se están matando con Kalashnikovs y mini Uzis de forma permanente. La tercera guerra es la de Yom Kippur en 1973, en la cual por primera vez hay un equilibrio. Todas las anteriores las había ganado Israel. Todas las anteriores las va a ganar Israel. Yom Kippur significa expiación y hace alusión a la fiesta judía en donde ellos piden perdón a Yahvé por haber adorado a un becerro de oro mientras estaba Moisés en el monte, estableciendo el pacto de las tablas de la ley. El día de Yom Kippur, cuando estaban en la celebración, se dio el ataque combinado de los países árabes contra Israel. Israel contesta, y esta guerra es la primera que lleva a tablas. Para entonces ya estamos en los tiempos de la crisis energética y los árabes tienen el control de los precios del petróleo. Eso le da un color distinto al conflicto y eso los lleva a que pacten una paz inmediata. Hay un juego macabro con esto y es que a la Guerra Fría, si le convenía que el conflicto árabe-israelí se mantuviera caliente, pero no tanto, perdón. Hay un juego macabro con esto y es que a la Guerra Fría sí le convenía que el conflicto árabe-israel se mantuviera caliente, pero no tanto. O sea, en el momento de la guerra de Yom Kippur, como hay petróleo de por medio y esto se puede salir de cauce, entonces ahí sí, pero tampoco. O sea, maten a lo bien, pero tampoco. Así se paniquean. Petróleo de por medio. Dicen, momentico, siéntese, ya pongámosle un paso. O sea, manipulan también el nivel de intensidad. Es como si usted le sube o le baja el fuego a la estufa a ver qué tanto se achicharran en la guerra en la que están metidos. Cuando ya el llamaradón empezó a ser muy grande, ahí lo bajan un poquito, pero siempre han especulado con ese conflicto a lo largo de la Guerra Fría. La intervención de Anwar el-Sadat y el comienzo de acuerdos. Luego viene la invasión del Líbano, que es una parte fraccionada de la totalidad del conflicto. Hay un momento fundamental en que un personaje egipcio que es muy importante, que es Anwar el-Sadat, decide, después de la muerte de Nasser en 1970, subir al poder. Anwar el-Sadat es un hombre que considera por primera vez que la guerra no es una solución definitiva ni clara a los conflictos del Medio Oriente, que han tenido todas las guerras del mundo, que se han matado con un entusiasmo febril, porque de negligencia en materia de asesinatos no se le puede acusar a ninguno. Se han matado con ganas, con creatividad, con esfuerzo, con sevicia, con sangre, con odio. Eso. No han dejado por ahí a nadie por el camino indiferente. Entonces, hay un momento en que Anwar el-Sadat dice, Egipto se ha metido en todas las guerras y no ha sacado nada, sino generaciones y generaciones muriendo en un montón de guerras, unas por los árabes, otras por los palestinos, y al final, ¿qué? Anwar el-Sadat renuncia al panarabismo y firma los acuerdos de paz de Camp David en la era de Carter, que son el principio de la paz del Medio Oriente. La importancia de estos acuerdos es que a partir de ellos, Egipto reconoce la existencia del Estado de Israel. O sea, aquí todo el drama es por el reconocimiento del otro. Israel fue creado como Estado en 1948, pero ningún país árabe lo reconoce. No aceptan la existencia del Estado de Israel. Esto significa que Israel es considerado una intromisión, una punta de lanza de Occidente, una manipulación más de la que ya le habían hecho cuando los ingleses y franceses les robaron su independencia a la caída del Imperio Turco Otomano.
En base a una serie de manipulaciones geopolíticas, les habían robado el destino autónomo a los árabes y consideran que la creación del Estado de Israel está inscrita en este marco en que Occidente pretende manipular sus destinos a partir de decisiones que toman al otro lado del mundo, pero que son sobre ellos. Entonces, Palestina lleva el conflicto de la creación del Estado de Israel, cuando Palestina no es culpable en ningún grado, ni del exterminio, ni del holocausto, ni del antisemitismo, porque sencillamente esto sucedió en otra geografía, sucedió en Europa. Platos que ellos no rompieron. Entonces, los palestinos quedan expulsados de sus tierras. La partición, que en ese momento sería lo más deseable, en aquel momento ni siquiera se contempló. No hubo compasión para un pueblo que había vivido el horror de los horrores. No los vieron como víctimas de una persecución infame, como el resultado del odio más terrible de la humanidad y más innombrable, sino como la geopolítica de Occidente una vez más manipulando la región. No hubo compasión para ellos. Al mismo tiempo, los palestinos van a salir de una tierra donde están hace 30 siglos. Son árabes, son cananeos. No es cierto que no existiera Palestina. No es cierto que fueron solo pastores de cabras. No es cierto que eso fuera un territorio baldío. Sí, había un mundo palestino y había un mundo urbano palestino. Negar eso es parte de lo que nubla todas estas apreciaciones. Y resulta que los palestinos, sin comerlo ni beberlo, van a terminar pagando esto, no solamente con Israel, sino con los demás pueblos árabes, porque los demás pueblos árabes van a terminar acogiendo a los palestinos de una manera fragmentaria, es decir, a rato los acogen, a rato los expulsan, como les pasaba a los judíos antes. El mismo destino que tenían los judíos cuando no tenían un Estado, que era vagar por los países europeos, en un vaivén de la aceptación o rechazo de los territorios donde estaban, porque ningún territorio era de ellos. Esa misma suerte le va a tocar ahora a los palestinos. Los árabes a rato los apoyan y a rato les dan la mano y a ratos también se hartan de ellos y los sacan. A veces les parece que son una mancha flotante sobre el mundo del Medio Oriente, pero ellos no tienen a dónde regresar. Su situación es verdaderamente terrible. O sea, ambos son víctimas, ambos están en una condición histórica terrible, son víctimas europeas, víctimas coloniales, víctimas de la manera como se organizó el mundo en los repartos de las potencias. Y la Guerra Fría lo que va a hacer es ponerle gasolina a esto, así de simple. Y empieza la venta de armas y empieza toda esa dinámica de odio de los 1960 y los 1970 durante toda esta época de guerras. Entonces, en el momento en que Anwar el-Sadat firma los acuerdos con Menachem Begin frente a Carter, es la primera vez que desde la creación del Estado de Israel que se reconoce, alguien en la región reconoce el derecho de Israel a existir. Ese es el principio de la paz, el derecho de Israel a existir, porque la tragedia aquí está en el no reconocimiento. Antes ni lo nombraban, decían la entidad sionista. Israel tampoco nombraba a Palestina, les decían los lugareños o los habitantes árabes del país. Esto es, digamos, la lucha por reconocer el derecho de la existencia del otro. El primer paso van a ser los acuerdos de Camp David. Anwar el-Sadat va a ser el arquitecto, el primero en concebirlo, el primero que dice paz por territorios. O sea, lo reconozco, renuncio al terrorismo y ustedes empiezan a devolver territorios. Ahí, a cambio de este reconocimiento, le devuelven a Egipto el Sinaí, que Israel les había arrebatado en la crisis del Canal de Suez en 1956. De ahí en adelante hay paz, pero solo con Egipto. El resto del conflicto sigue activo. Cuando termina la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética ya no tiene intereses en la región, como no los tiene en el resto del mundo, cuando se desmorona, cuando todo esto sucede, Estados Unidos entra a jugar un papel hegemónico y unipolar en ese instante. Y esta es la primera vez, es el final de la era de Bush padre. Entonces, para poder tener un papel, digamos, hegemónico en el nuevo orden mundial y entrar a gobernar la región, digamos, a tener un protagonismo dentro de la región, la necesitan sanear, o sea, toca barrer esa vaina de minas. Entonces, geopolíticamente, habiendo terminado la Guerra Fría, la paz del Medio Oriente se convierte en un objetivo estratégico para Estados Unidos. Antes no les convenía porque lo que les convenía era el contrapunteo con la Unión Soviética. Por eso el final de la Guerra Fría trae los acuerdos y al final los acuerdos de Oslo. Empiezan a darse acuerdos, Madrid, Oslo. Es importante entrar en una región, pero una región que es un permanente incendio en ese momento, pues no era chévere para nadie. Entonces ahí es cuando los coge de las mechas Bush a ambos y los sienta a negociar en Madrid. Los primeros acuerdos que se hicieron no eran acuerdos, eran simplemente sentarse
Intentaron por todos los medios que esa conferencia se hiciera en el Medio Oriente para poderla sabotear, matar al perro de alguien y poder impedir que se hicieran las conferencias, pero se hicieron en Madrid. En Madrid se sientan a insultarse, lo cual es una dicha, porque ellos no habían tenido la oportunidad de insultarse nunca, solo se mataban. Entonces, usted para madrearse, dice Diana, tiene que dirigirle la palabra al otro, que eso ya es un acto verbal, porque es que antes era a bala seca. Ahora se sientan y hablan, aunque sea para mirarse mal. Se acusan mutuamente de territorios, de asesinos, que en ese caso es verdad para todos. Pero ahí se da el primer acercamiento. Posteriormente termina la era de Bush padre y empieza la era de la que hemos estado hablando, donde muchas cosas empiezan a despejarse y ahora es la era de Bill Clinton. Hay diferencias entre unas tendencias y otros, entre unos emperadores y otros. Claro que las hay. La era Clinton es una era conciliadora, donde Estados Unidos pretende ser más que un mediador, un garante de la paz del Medio Oriente. O sea, un mediador que aparte de llevar a los dos pueblos a un terreno común, cosa que no era posible porque Estados Unidos estaba totalmente inclinado del lado de Israel durante la Guerra Fría, ahora en esta nueva modalidad, Estados Unidos estaba interesado en ser un mediador que además fuera un garante, y esto es lo que va a llevar a los acuerdos de Oslo. Ahí es cuando se van a sentar a pactar una paz. Ese es un momento definitivo, porque ahí es donde se abre por primera vez, ya con un nivel de estrategia global, la posibilidad histórica de la paz en el Medio Oriente. Estos acuerdos, ya cuando llegan al punto de Oslo, revisten una importancia trascendental, a pesar de que hoy en día el conflicto árabe-israelí está pasando por una de sus peores etapas, por un punto sombrío, en un túnel sin salida en el presente. Llegar a un acuerdo de paz, aunque más adelante haya tropiezos e incluso rupturas, es una cosa importantísima por lo siguiente, porque llegar a un acuerdo de paz es imaginar una salida histórica. Es por primera vez pensar que hay una manera diferente de vivir, distinta al asesinato, al exterminio, a las matanzas, a las matanzas. Cuando un pueblo encuentra un cómo, un para dónde, eso crea un imaginario en el inconsciente colectivo que se puede retomar más adelante si las circunstancias en un momento dado lo llevaran a una ruptura. Pero se logró. O sea, lo más difícil de un acuerdo de paz es concebirlo. Es que a usted se le ocurra cómo llegar usted a tener una fórmula, una manera de decir, mire, vamos a hacer una paz sobre esta base. Eso es lo más difícil en la historia de un acuerdo de paz. Pregúntele a los irlandeses. Jay Adams decía que un acuerdo de paz es muy difícil porque usted tiene que convivir con el otro, tiene que entender cómo piensa el otro. En la guerra usted solamente tiene que matarlo y nada más. En la paz tiene que vivir con el otro, tiene que entenderlo y tiene que poder escucharlo. Y eso es mucho más difícil que matar al otro. Entonces pregunta, ¿cómo es de difícil llegar a la formulación? Hagamos una paz en estos términos. Eso es lo más difícil. Llegar al cómo, sobre qué base. Si aquí la única propuesta era el exterminio, y el exterminio tampoco funciona porque siguen naciendo bebés de lado y lado, y por consiguiente pues hay gente, y en la medida en que hay gente, hay pueblo y hay futuro. Entonces el exterminio no les funcionó. Entonces llegan al punto de los acuerdos, y esto va desglosándose, y esto va desglosando por partes. El esquema general es el que hizo Sadat, que entre otras cosas le costó la vida. Es paz por territorios. Y la paz por territorios implica el reconocimiento por parte de los palestinos y por parte de los países árabes de la existencia del Estado de Israel. O sea, vamos en que todo el mundo en la región reconoce que Israel tiene derecho a existir, lo cual es el fundamento de toda paz en el Medio Oriente. A su vez, se reconoce la autonomía palestina, es decir, Palestina también tiene derecho a existir. Y vamos hacia un proceso gradual en la cual Palestina empezaría como una autonomía y se iría convirtiendo poco a poco en un Estado nacional. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado nacional y una autonomía? El ejército, que haya un ejército. Son una serie de procedimientos que hacen que un país ya no dependa de otro, sino que esté en condiciones iguales. Es un proceso gradual. Arafat decía del abogado, Arafat decía del abogado al sombrero y del sombrero la cinta. Vuelvo a leer. Arafat decía del abogado el sombrero y del sombrero la cinta. Entonces aceptamos esto que luego vamos a ir implementándolo. Ahí es cuando ondea por primera vez en la historia, desde el momento de la tragedia para el pueblo palestino, la bandera palestina. Empieza la autonomía, empieza una nueva mirada y hay una figura de la grandeza de la talla histórica de Rabin, que es el que está liderando y es el que está tutelando todo este proceso. Rabin y Arafat se sientan juntos después de haberse combatido a muerte, siendo ambos soldados y ambos combatientes, a pensar en la paz. Entonces, ¿cómo se va a devolver esos territorios? Primero, nos vamos a poner de acuerdo en aquello
en lo que nos podemos poner de acuerdo. Es decir, no vamos a empezar por lo que más rabia nos produce, porque así se nos vuela la piedra a todos y no podemos seguir hablando. Y en la medida en que esos acuerdos se vayan consolidando, vamos metiéndonos en territorios cada vez más difíciles hasta llegar a un punto en que podamos enfrentar lo más grave, el punto más terrible, lo más grave del conflicto, aquello que atraviesa el odio y la incompatibilidad, aquello que es casi que innombrable, pues que era el último punto, pues que era el último punto donde llegarían, que tiene un nombre explosivo, un nombre místico, Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque allá es donde se unen las tres religiones. Allá está la mezquita de la Roca, segunda en la importancia después de la Meca, la del Domo Dorado, que se ve brillando. Allá está el muro, donde se está rezando todo el tiempo, el muro que queda de lo que fue el antiguo templo de Salomón, el muro de los lamentos, de donde fueron expulsados los judíos por los romanos en 1970, en la época de Tito Livio, donde empezó la diáspora. Eso está edificado sobre la colina de Sión, que es donde reside el antiguo templo, porque allá está el Santo Sepulcro. Así que hablamos del emblema de las tres religiones. Está el Corán del que hablaba Alpha Blondy, está el Torá. Todas las grandes religiones moniteístas tienen su centro allá. Entonces, en la primera parte del Estado de Israel, a los judíos se les va a dar la parte occidental de Jerusalén, y Jerusalén oriental va a quedar en manos de los árabes, de los palestinos. Después de la Guerra de los 6 días, Israel ocupa la totalidad de Jerusalén y la ONU le había dicho que la declarara una ciudad abierta por su carácter multirreligioso, pero la declaran capital del Estado y los palestinos que están en Jerusalén Oriental van a quedar en condiciones de sometimiento. Por eso es que la Guerra de los 6 días es tan supremamente complicada y es un punto casi irreversible del conflicto. Entonces, en Jerusalén no se pone de acuerdo nadie porque para Palestina, Jerusalén es esa tierra ocupada, la tierra robada que aspiran sea en el futuro la capital del Estado palestino. Israel, mientras tanto, dice, aquí la tengo y es mía, y miren a ver cómo me sacan de aquí. Y los cristianos dicen, pilas, pilas, ahí está el Santo Sepulcro, y ahí está el centro de la cristiandad y de las peregrinaciones a Tierra Santa que todavía se hacen. No me pongan muy escamosos, pues ahí tenemos todos que ver. Entonces, Jerusalén es el corazón del conflicto. Por eso ni siquiera hemos llegado jamás en ninguno de los puntos de conversaciones a tocar el tema. Vamos a desocupar un pedacito de Gaza. El ejército de Israel se va a retirar de una serie de fases, en una serie de fases. Hay zonas intermedias donde se ha retirado la mitad, otras donde no se ha retirado y otras donde se ha retirado un poquito, otro poquito. Y pasa que un palestino tiene la casa en una zona donde se está retando el ejército, pero el patio está en una zona donde todavía están. Entonces se va tomando el café en la zona donde todavía están. Ese territorio es muy chiquito. Esto es del tamaño del Quindío. Entonces las zonas del conflicto de retirarse. Entonces, las zonas del conflicto de retirarse, de andar, son zonas que tienen la distancia que hay entre los pueblitos de Quindío en el eje cafetero, porque uno se imagina, por las palabras, que son zonas muy grandes, pero es un conflicto muy grande en un territorio muy pequeño. Buenos los acuerdos, difícil la implementación. Entonces empiezan a cumplirse los acuerdos y ahí empiezan a haber una cantidad de problemas porque pasa lo siguiente. Cuando se logra un acuerdo de paz, que es lo más difícil del mundo, siempre hay extremos o extremas que no están de acuerdo. Y hay a quienes les conviene la guerra y quienes no. Hay quienes hacen negocio de la guerra y están muy bien en la balacera. Y hay quienes consideran que fuera de la guerra no hay vida porque solo viven en el odio. Y esos son, digamos, los que hacen más complicado el proceso. Aquí las dos extremas son, en el caso de Israel, los colonos, porque los territorios que hay que desocupar y devolver son los de ellos, los que ellos empezaron a trabajar desde el día de 1967, donde hicieron florecer el desierto y donde consideran que es que Yahvé les devolvió sus territorios, porque así constaba en la Biblia, y entonces la prueba de que esos territorios eran de ellos es que Yahvé se los devolvió en la guerra de 1967. Imagínese usted, ¿dónde está la notaría? ¿En dónde Yahvé dijo tal cosa? Si Yahvé es el innombrable, no tiene nombre, no tiene imagen, ¿cómo le vamos a verificar a Yahvé que eso fue lo que dijo para el pueblo judío? Hamás es de tendencia religiosa, pero la idea de la paz es laica, que no haya ningún predominio religioso en ninguna de las dos zonas. Fatah, partido político, era laica y el Hamás es religioso. El Estado de Israel es laico, pero los colonos tienen un partido religioso que los expresa a ellos, que es el Shas, y es desde la fe que hablan. Entonces aquí se nos juntan los conflictos políticos con los religiosos. Hamás considera que toda Palestina era de ellos y que cualquier cosa que les den distinto de toda la Palestina son migajas y que por lo tanto un acuerdo de paz no puede menos que ser un humillante retorno de la parte por lo que antes era el todo.
Entonces se oponen a los acuerdos de paz con un discurso religioso que es terriblemente fanático de lado y lado. Y en estas tensiones es cuando sucede la tragedia, el magnicidio terrible, el asesinato de Rabin. Rabin había dicho, la paz es difícil, tiene poderosos enemigos, pero es mucho mejor que la guerra. Y después de eso, un colono lo va a matar a quemarropa, a boca de jarro. Había habido toda una campaña contra él porque decía que había dejado a Israel en manos de los terroristas, que les estaba entregando todo lo que ya habían conquistado con las guerras, que era un blando, que estaba entregando lo que ya era de ellos por derecho, por tanques y por bala. Es una cosa muy complicada, tanto que la viuda de él no le va a dar la mano a Benjamín Netanyahu porque considera que fue uno de los instigadores de una de las campañas que llevó al asesinato de su marido. Entonces atraviesa este proceso un punto en el que las extremas de lado y lado empiezan a torpedearlo en una zona donde las provocaciones y los asesinatos selectivos se convierten en una manera de enrutar el proceso. Usted va y mata a un tipo que es el clave de tal sector y al matar a ese tipo se alborota el parche, salen por la venganza, se ponen absolutamente espesos y usted logra su objetivo. Esa es una. La otra es pararse en una mezquita y matar a la gente dentro de ella. Entonces la represalia es una ruta de bus en una ciudad en Jerusalén, por ejemplo, que fueron las líneas de buses donde volaban a la gente, dentro empiezan los hombres suicidas, se suben y vuelan a la gente que va en la ruta de bus. Entonces, de que vuelan a la gente que va en la ruta de, después de que vuelan a la gente que va en la ruta de bus, va para la otra de las mezquitas y después de la otra de las mezquitas va para el asesinato selectivo del otro líder y empiezan a pilotear la guerra y a través de las provocaciones. Es, digamos, una de las maneras más perversas de manejar la esperanza, de asesinarla, es torpedeando los puntos que puedan generar reacciones explosivas y de esa manera ir conduciendo la guerra por entre un proceso de paz. Eso fue lo que pasó. Y aquí uno no sabe si va primero el huevo o la gallina, que si fue la mezquita, que si la ruta de bus, que si el asesinato selectivo, que si la caminada. O sea, todo eso tiene una secuencia, pero empezar a desenrollar quién empezó es primero muy difícil y segundo, bastante inútil, porque vuelve a la mutua culpa. Es que él, ellos, es que aquel, es que aquellos. Eso fue erosionando el proceso de paz, el cual estaba maltrechito porque empiezan los atentados, empiezan a darle a desmoronarlo. Hay varias cosas que lo van a desmoronar. Por un lado, los atentados. Por el otro lado, la falta de agilidad en cambiar las condiciones económicas de los palestinos. La manera de combatir las extremas en un proceso de paz es fortalecer el bienestar de los pueblos que han suscrito los acuerdos. Entre más escuelas, universidades, comida y calidad de vida haya para Palestina, más acorralados se podía encontrar a más. Los créditos no llegaron con la celeridad con que debieran. Hubo corrupción también de parte de Al-Fatah. El manejo ineficiente de los medios, de los dineros, de que lo que no se tradujo en una mejora de vida del pueblo palestino, que era indispensable para que la paz tuviera credibilidad. Entonces, cuando empieza a darse la serie de atentados y de provocaciones, empezamos a cambiar los términos y se empieza a hablar ya de lo que va a ser la paz por seguridad. Usted no me ataca a mí y yo miro a ver cuándo le devuelvo qué. Ahí ya hay un camino de planteamiento muy grande porque ya no es paz por territorio, sino paz por la seguridad. La paz por territorio se puede verificar, pero la paz por seguridad es mucho más difícil porque implica el control de una extrema que usted no necesariamente tiene. Entonces, ahí las cosas empiezan a adquirir un carácter mucho más complicado. Eso es lo que llamamos la hoja de ruta, que sigue siendo parte de un proceso de paz, pero que de todas maneras es bastante difícil de verificar. Esto se fue complicando y ya las Torres Gemelas o el suceso de las Torres Gemelas van a convertir este conflicto de nuevo en un polvorín, porque la guerra antiterrorista asociada con el incidente de las Torres le va a dar de nuevo un carácter bipolar y porque Estados Unidos lentamente fue perdiendo su carácter de mediador, de garante de la paz de la era Clinton y va a volver a tomar partido por Israel después de las Torres Gemelas. En la medida en que el mediador y el garante vuelva a tomar partido, pues se pierde esa mediación que era la que le daba por lo menos oxígeno al proceso, por un lado. Por el otro lado, los europeos que intentaron con la hoja de ruta tienen un papel importante ahí. Pero como son tan responsables en gran medida de la tragedia de estos dos pueblos, hay muchas cosas que no se han discutido, como los retornos. Hay muchos palestinos en el exilio que tendrían que retornar. Eso no se ha discutido. Cuando los palestinos fueron expulsados y unos salieron y otros fueron expulsados, también los judíos fueron expulsados de muchos territorios de los países árabes, de Siria, Yemen, de Egipto, donde llevan mucho tiempo y fueron a vivir a Israel. Y esto hace que, poblacionalmente hablando, esto sea dificilísimo de manejar.
Entonces, hay un retorno de los judíos a Palestina, pero de todas maneras fueron expulsados de los países árabes en el tiempo en que los palestinos fueron expulsados de su tierra. Los palestinos gravitan en un número superior a 8 millones en los países árabes y en un número aún no cierto en el resto del mundo. Ellos tienen que regresar, pero si todos regresan al tiempo, poblacionalmente, esto no se aguantan. El tema del retorno todavía no se ha tocado. El tema de la calidad de vida en Palestina es muy difícil porque ambos son víctimas, pero Israel tiene una calidad de vida infinitamente mejor. Tiene una calidad de vida bastante buena en términos de acceso a las fuentes, a los recursos, a la educación, al alimento, mientras que Palestina no. Tiene una calidad de vida en términos de acceso a los recursos. En términos de terror, pues eso no es calidad de vida, porque eso no es proyecto para nadie, vivir todo el tiempo con el miedo de un atentado. Palestina vive en un hueco bombardeado por 1000 guerras y vive las mismas condiciones de terror, pero desde el hueco. Entonces, esto hace que las cosas sean mucho más difíciles. Por eso se fueron complicando. Pero debajo de todas las complicaciones, de lo sombrío que eso puede hacer, del magnicidio de Rabin, debajo de la manera como se han impuesto los grupos más extremos y cómo al regresar el Hamas está en ese momento en el poder, volvemos al problema ese del no reconocimiento del Estado de Israel, que es lo que le pasa al Hamas. El discurso incendiario de Irán tampoco ayuda para nada. El reverdecimiento de la violencia religiosa hace las cosas bastante más complicadas. La posición también de Israel es difícil. Todo esto es muy complicado, pero el proceso de paz del Medio Oriente pasa por el reconocimiento de todos, el reconocimiento de Israel y Palestina del derecho a un Estado palestino y el reconocimiento del Estado del derecho a la existencia del Estado de Israel. O sea, la paz no es otra cosa que el mutuo reconocimiento de todos en su derecho a existir. Debajo de los atentados, de los hombres bombas, explosivos, provocaciones, asesinatos selectivos de líderes religiosos a la salida de las mezquitas, debajo de todas esas malas noticias del Medio Oriente, debajo de ese polvorín y de todas esas cosas que vemos diariamente en los noticieros, hay un sector que no es noticia todavía, que no es la de abrir, que no llama tanto la atención. Hay un sector inmensamente fatigado de la guerra. Lo que pasa es que la fatiga no es noticia, pero es importante. Hay un sector que no quiere ya más la guerra, que quiere aprender a convivir. Hay muchachos dentro del ejército de Israel que quieren salir a convertirse en profesionales en lugar de pasar 3 años de servicio militar después de salir del bachillerato. Hay muchachos en Palestina que también quieren una condición distinta al martirio. Hay madres e hijos de lado y lado que quieren la paz. Hay comunidades dentro de Jerusalén que conviven estrechamente la una con la otra. Hay quienes sueñan con este proyecto. Hay quienes tienen en el inconsciente colectivo que estuvieron cerca y que existe una fórmula para convivir, que es el mutuo reconocimiento y el mutuo respeto. Ellos, si bien no son noticia, si bien no son espectaculares desde el punto de vista de todo lo que proviene del Medio Oriente, son la mayor esperanza, son el imaginario colectivo de una salida distinta, porque como están las cosas, no es viable para nadie. O sea, en las cosas como están ahorita, nadie va ganando, cada uno va perdiendo de una manera distinta, pero eso no es viable así. El odio no puede ser proyecto para las siguientes generaciones. Estos otros que no están en los noticieros, que quieren vivir juntos y que quieren convivir, son la esperanza del inconsciente colectivo de un distinto para el Medio Oriente. Por eso los procesos de paz, así no se cumplan y lleven a rupturas, nunca son en vano, porque crean en la memoria rutas históricas de esperanzas que se pueden volver a retomar cuando los tiempos se transforman, que pueden ser en cualquier momento. El final de la Guerra Fría trajo la esperanza al Medio Oriente y esa esperanza todavía está en el inconsciente colectivo, a pesar de lo duro que pueda ser el presente. Y es en ese referente histórico, en el haberse sentado, en el haberse conversado, en el haberse puesto de acuerdo en los temas más fundamentales, aunque no hubieran llegado a los más álgidos, en donde está la importancia del fin de la Guerra Fría para el Medio Oriente y en donde está la esperanza de estos pueblos para encontrar un lugar bajo el sol después de la tragedia del colonialismo, del antisemitismo, de las promesas rotas, de dos víctimas que tienen que encontrar en lo profundo de su corazón el mutuo respeto y el mutuo entendimiento. Esto es lo que significó el fin de la Guerra Fría en el conflicto del Medio Oriente. Nos queda un último tema para terminar nuestra serie de la Guerra Fría, pero no es un tema menor, son palabras mayores. Señores, es China, es Taiwán, es Tíbet. Esto es una cosa fundamental y tiene que ver con el presente y el futuro inmediatos. Esto es lo que vamos a ver en el próximo programa.
De esta manera, llegamos al final de este tema. Espero le haya gustado, espero haya aprendido mucho, así como yo. Y muchísimas gracias que a través de estos programas conectamos el pasado con el presente. Y sobre esto, como fundamento, sacaremos conclusiones para poder buscar una unidad en torno a un proyecto que nos lleve a la utopía de crear un mundo nuevo que tenga todas estas lecciones del pasado, un mundo proyectado, un mundo con bienestar para todos. Muchísimas gracias. Será entonces hasta la próxima. Pásela muy bien.